la mala suerte que ha tenido, porque nos han pasado un montón de cosas que obviamente no son responsabilidad de él, y una cantidad de situaciones que sí tienen que ver con responsabilidades suyas. Sobre todo yo creo que en una primera parte, ese es su famoso caiga quien caiga, digamos, se desbarrancó cuando empezó a titubear para sacar a gente que aparecía involucrada en hechos de corrupción. De hecho, Luis, creo que lo que más se destaca en el gobierno de Marito, hay dos cosas, ¿no? Corrupción que existe en todos los gobiernos, pero en el caso de él lo que hubo fue, yo creo que lo que más afecta a Mario Abdo es la dispersión de poder. Yo siempre digo que Mario Abdo es como el presidente de una cooperativa, hay demasiados liderazgos alrededor y esos liderazgos son independientes, entonces uno nunca sabe si están con él o si están en su contra, como Silvio Velar, que coquetea con Horacio Cartes, o Galaverna, que lo apoya pero que también está con Horacio Cartes, y en este momento Horacio Cartes siempre ha sido su adversario. Recordemos que finalmente él le gana a Horacio Cartes, y venía con esa, diríamos, con esa cédula de identidad de haber ganado al presidente más poderoso de la transición, porque de hecho Cartes fue el presidente más poderoso de la transición. Le ganó a Horacio Cartes y bueno, eso le daba un liderazgo adicional, de modo que él decía, bueno, supo manejar varios movimientos que lo apoyaron. Un gobierno es diálogo, es consenso, y en ese sentido se esperaba mucho más de él. Yo creo que su debilidad, su indolencia, la permisividad con la corrupción, porque un presidente generalmente lo que hace es poner límites, es decir, te apoyo hasta este punto, pero cuando me empieza a afectar a mi imagen, se da lo que se dice el fusible, ¿verdad? Él no lo hizo, los protegió a todos hasta el final, y recordemos el caso de la pandemia, con el caso de la DINAC, con el caso de Patricia Zamudio, y con un montón, incluso de ministros cuestionados. Hasta ahora, Lichi. Claro, Denis Lichi, después de lo de Petropar, Juan Ernesto Villamayor. Arnoldo Vins, que tiene un cuestionamiento enorme, una cantidad de denuncias que encima. los protege hasta el final, y solamente cuando la presión es muy fuerte se deshace de ellos. Pero no lo hace como con una decisión, con un liderazgo, decir, bueno, no cumpliste en mi gobierno, porque él cuando asumió dijo, yo no voy a permitir las inconductas, dijo. Les permite renunciar. Les permite renunciar y salir por la puerta grande, y ese es el problema más grande que tiene Mario Abdo, y yo creo que eso hace que su gobierno parezca demasiado largo, porque la sensación que da es que Mario Abdo es como que ya no quisiese ser presidente. A veces me recuerda a González Macchi. O sea, no, yo no quise luego ser presidente, la historia me puso acá, me obligó a estar acá. Y sin embargo, a él le costó tanto llegar, pero sin embargo no hace honor a su investidura, diríamos. Y aparte de lo que tuvo, y bueno, lo que yo rescato es que en el gobierno de Mario Abdo yo creo que hay una nueva percepción de la sociedad con respecto, no al gobierno de Mario Abdo nada más, sino una percepción hacia los gobiernos colorados. No simplemente por la campaña ANR Nunca Más, sino que todas estas crisis que vivimos, desde los problemas de la naturaleza, sequía, inundación, que vemos que no es un Estado hecho para la gente. Entonces hace agua con cualquier crisis que haya, y creo que el Ministerio de Salud, que es el que está en examen desde el 2020, está demostrando eso. Y creo que hay una nueva visión, no sé si se va a traducir en votos, pero hay una nueva visión de la sociedad con respecto a la administración del Partido Colorado del poder, que estamos donde estamos por la forma de gobernar, de corrupción, de ineficiencia, de complicidad del Partido Colorado con determinados sectores de la sociedad, y se olvida del resto del país. Yo creo que un poco eso ha sucedido. Y vos decías, lo bueno de Mario Abdo. Lo que yo no escuché, a diferencia de otros presidentes, es que él tenga una influencia grosera, por ejemplo, en el Poder Judicial ni en el Parlamento. Yo hablo mucho con los parlamentarios, y justamente no sé si es porque él respeta mucho o porque realmente es tan débil que no se anima a plantearle, por ejemplo, a sus legisladores lo que tienen que decidir, a diferencia
del gobierno anterior, donde recibían un fax, y creo que lo siguen recibiendo hasta hoy, para votar lo que se decide arriba. Y también dentro del Poder Judicial he hablado con algunos jueces que desde el presidente de la República, por ejemplo, desde la presidencia no hay presión. Lo que no significa que los que están alrededor no utilicen su influencia para intentar tergiversar lo que sucede en la justicia. No es suficiente absolutamente, le quedan 2 años todavía a Mario Abdo. Yo digo, es mucho si no se va a hacer nada, si vamos a seguir en esta cuestión cansina, y es poco si él va a hacer muchas cosas, porque él ya no puede hacer. Con respecto a su gabinete, también lo que yo creo, Luis y Patricia, es que él como que cuando hubo estos cambios obligados por acusaciones de corrupción, puso suplentes. Brunetti en educación, ¿qué va a hacer? Va a completar el mandato sin hacer mucho por la educación. Un ministerio clave. Arnoldo Vins, me parece que con las denuncias, estos 2 puentes sobre todo que se le cuestiona bastante, creo que ha perdido la posibilidad de ser el candidato presidencial como en un principio estaba previsto, y hay muchas denuncias de corrupción, y lo peor es que él no habla, ni se defiende, ni justifica, y no hay como ministerios que se luzcan en su gobierno. Llamosas mismo en el Ministerio de Hacienda, después de la salida de Benigno, que era una figura muy fuerte, decisiva y decisoria en algunos asuntos, Llamosas es como que está un paso atrás, como tras las bambalinas. No hay perfiles con liderazgo, ni del mismo presidente, ni de su propio gabinete. Creo que los ministros que destacan son de ministerios menores. La ministra de la Niñez y Adolescencia, la ministra de Justicia, la ministra de Industria, que era una de las que tenía mejor perfil, Liz Kramer, sale. Entonces quedó como vacío, ¿verdad? A mí me da pena lo de Mario Abdo por 2 cosas. Uno, porque es uno de los presidentes más jóvenes que hemos tenido. Entonces era como la nueva generación, o sea, había como un halo, ¿verdad?, de que puede ser el cambio, una mentalidad distinta. Yo creo que Mario Abdo, a diferencia de Horacio Cartes, por ejemplo, es mucho más democrático. O sea, creo que no tiene la soberbia que tiene Cartes. O sea, lo veía por lo menos así, ¿verdad? Entonces había como... No, digamos, tampoco tenía demasiada esperanza, porque el Partido Colorado, en definitiva, el mismo sale del riñón del estronismo encima, pero alguna cosa, ¿verdad?, con ese perfil de hombre joven. Y me da pena, digo, porque además le han pasado demasiadas cosas. O sea, digamos, no hemos tenido un presidente con tanta mala suerte como Mario Abdo, ¿verdad? Todo lo que podía salir mal, salió mal. Pero además, evidentemente, fue timorato para tomar decisiones, ambiguo muchas veces, ¿verdad? Se fue como desgastando. Vamos a ver cómo reacciona el Partido Colorado. Es notable cómo, a partir de todo esto que ha pasado, y sobre todo de esa campaña en las redes de ANR Nunca Más, en el Partido Colorado, y sobre todo desde el cartismo, sacaron la vieja confiable, la izquierda. O sea, la vieja escuela del electronismo, ¿verdad? Que necesitamos un enemigo. Alguien, por favor, si puede llevarse todas las moscas que dejó acá. Un helicóptero, no es una enorme. Mirá lo que... Bueno, resulta que cuando empezó toda esta campaña, sacaron otra vez el enemigo, el villano, la izquierda. La izquierda, que en Paraguay en términos electorales no existe. No hay izquierda, no ganan elecciones. Todo lo que nos pasa como consecuencia de la forma en que se ha administrado el Estado. Y lo que han administrado el Estado hace 70 años son los colorados, con los liberales, en connivencia muchas veces con los liberales, ¿verdad? Pero no es una cuestión de la izquierda que nunca existió, que nunca ganó nada. Pero es la vieja confiable, o sea, es el enemigo, el villano, para que se olviden de que los malos de la película siguen siendo los que administran desde hace 70 años este país. Sí. Hay un dato que a mí me pasaba, que me percataba, decía, generalmente cada año los periódicos publican encuestas. Y este era mejor, ¿para qué hacer encuestas si ya sabemos cuál es el resultado con respecto al rechazo? Habitualmente se hace, se mide la aceptación o el rechazo al presidente de la República. No hubo encuestas este año. Además, hoy las encuestas también están de alguna manera un poco ya... Sí, desprestigiadas. Desprestigiadas y todo eso, pero
como los últimos año y medio, un año, 7 meses que estamos con el tema de la pandemia y casi todo se centra en la pandemia. Yo le veo como el peor fracaso de lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, el tema de las vacunas. Independientemente al tema de la cuarentena que hubo cierres, que hubo inclusive la suspensión de pago de servicios públicos, el tema del 50% de descuento de IVA para los comerciantes, los hoteleros, también hubo subsidios, o sea, se trabajó de alguna manera como se podía en medio de la inexperiencia, ¿verdad? Claro. Pero el tema de la vacuna fue el fracaso de este gobierno en los últimos 1 año, 7 meses, que es lo que más importa, ¿verdad? Y la cantidad de muertos No. que quedará para la historia. Sí. Es su gobierno carga con 15.000 muertos hasta ahora. Tenemos que hacer la pausa.